En este video queremos demostrar las diferencias que hemos observado cuando usamos un láser de 100 watts y uno de 35 watts de la misma marca, del mismo fabricante, con diferentes seteos, con diferentes parámetros en adenomas prostáticos de similares características. Actualmente estamos usando el láser de 100 watts de la marca Quanta con un seteo de 1.8 joules 45 Hz con el efecto Virtual Basket. En este caso estamos viendo cómo la distancia que usamos de la fibra hacia el adenoma es milimétrica, tratando de no estar ni muy pegados ni muy distantes del tejido. Obviamente esto convierte a la cirugía mucho más precisa. Vemos también que es mucho más fluida, prácticamente no usamos energía mecánica, únicamente tratamos de que el láser haga su trabajo y vemos que la disección, el corte, el efecto que provoca las burbujas calientes sobre la cápsula y el adenoma abre un excelente plano de disección que permite que la enucleación sea muy precisa, muy fluida, muy rápida y sobre todo muy limpia, ya que tenemos una excelente hemostasia de primer paso. En este video queremos resaltar estas diferencias al comparar dos adenomas prostáticos realizados con la misma técnica, los mismos pasos. Sin embargo, el uno con un láser de 100 watts y el otro con un láser de 35, ya que por circunstancias de la persona que nos preste el servicio, no pudimos usar en el segundo caso el láser de 100 y tuvimos que realizar con el láser de 35. Entonces queremos hacer notar las diferencias entre uno y otro. Vemos que aquí prácticamente no tenemos que hacer hemostasia al final de la cirugía. Este es el otro adenoma, igual muy similar el volumen, con un láser de 35 watts, también con el efecto Virtual Basket, sin embargo obviamente con un seteo diferente, 1.8 y 15 Hz. Aquí vemos la diferencia del corte, vemos que la abulsión, la disección, la enucleación es menos clara con este tipo de láser con estos watts. También hacemos o queremos resaltar que tenemos que ejercer un poquito más de efecto mecánico, efecto de desplazamiento con el equipo hacia el tejido, y tenemos que pegar mucho más la fibra hacia los tejidos para tratar de avanzar un poquito más rápido y lograr encontrar el buen plano entre la cápsula y el adenoma. Con esto queremos resaltar, remarcar e insistir que es mucho más complejo realizar una enucleación endoscópica anatómica de la próstata con un láser de baja potencia que con un láser de alta potencia. Es mucho más difícil encontrar el plano. La cirugía se vuelve menos fluida, menos limpia. Como ven ustedes, la hemostasia de primer paso no es óptima. Entonces, obviamente, para alguien que quisiera entrar en este terreno de la enucleación endoscópica con láser de holmio, la curva va a ser mucho más difícil, ¿no? Se va a complicar más entender la cirugía, dominarla y sobre todo fluir, y probablemente pues la frustración o la dificultad sea mucho mayor. Sí se puede, obviamente vemos que aquí estamos ya prácticamente llegando a los últimos pasos de la enucleación. Sin embargo, se hace un poquito más tediosa, una próstata
que con un láser de 100 generalmente la realizamos en 25, 28 minutos. Con esta duplicamos el tiempo. Con el láser de 35, un adenoma de similares características, terminamos la enucleación en 45 minutos aproximadamente. Entonces, sí existe mucha diferencia entre enuclear con un láser de alta potencia y doble pulso versus un láser de primera generación de 35 watts, a pesar de ser del mismo fabricante. En este caso, pues comparamos un Cyber-Jo de 100 con un Lito-Evo de 35. Haciendo énfasis en la hemostasia, en la calidad de disección del plano entre adenoma y cápsula. También insistiendo en que tenemos que aplicar mucha más presión mecánica con el láser de baja potencia. Tenemos que pegar mucho más la fibra al tejido para encontrar o poder tener el efecto deseado. Los planos no son tan nítidos, no son tan sutiles, no nos permite investigar un poquito más sobre adenómeros que encontremos, porque no es tan fácil, no es tan precisa la disección como tal. Entonces insistimos en que no se debería empezar a enuclear con este tipo de láseres, menos próstatas de gran tamaño y menos si no se tiene la experiencia adecuada. Vemos como aquí el plano es más irregular, menos claro, menos limpio que con el láser de alta potencia. Nos toca demorarnos un poquito más, tomarnos un poco más de tiempo en cuanto a la hemostasia de segundo paso, ya que es menos efectiva, menos eficaz que el láser de alta potencia. Eso no quiere decir que tengamos que usar otro método para la hemostasia. Se la realiza con el mismo láser, no hay necesidad de usar ningún otro resectoscopio o algo por el estilo, ¿no? Estamos prácticamente ya ahí al final de la cirugía, de la enucleación del segundo adenoma. Vemos que hay más vasos que quedan sangrando, que hay que hacer una hemostasia mucho más cuidadosa con este tipo de láseres de baja potencia, que son una opción siempre y cuando no se disponga, o como en este caso que se presentó las circunstancias de que el láser de alta potencia no se pudo usar. Como recomendación, insistir que no se use como primera elección este láser si es que no se tiene la experiencia ya en algunos casos de nucleación en la identificación del plano. Segundo, creemos que la curva de aprendizaje es mucho más compleja con este tipo de láser de baja potencia, y la hemostasia también se sacrifica muchísimo con este láser. Vamos a ver la calidad del esfínter con este láser de baja potencia. No es nada comparable como la calidad de preservación del esfínter con el láser de alta potencia, que podemos ser más precisos, más limpios, cortes más nítidos y obviamente pues mejores resultados, ¿no? Entonces sí tiene diferencias, sí existe muchos parámetros que cambian entre uno y otro, y la recomendación es pues si se dispone y se tiene la posibilidad de usar un láser de alta potencia, pues ese sería para nosotros la recomendación, ¿no? Se tarda menos con el láser de alta potencia, se encuentran planos mucho más nítidos, mucho más limpios, mucho más anatómicos de disección. La hemostasia es más precisa, la preservación a nivel del esfínter es mucho más nítida, y podemos ahorrarnos algunos minutos en quirófano usando un láser de mayor potencia.